Los Cantoni llegan a la política sanjuanina en una década muy convulsionada para el país, la década del 20. Federico, el hijo mayor, se separa del radicalismo y crea su propio partido, que es el bloquismo. Su enfrentamiento con el gobernador radical Amable Jones se resolverá, como decíamos, a los tiros, en una época en la que la violencia política parecía ser el único modo de resolver conflictos. Esto fue permanentemente así en San Juan, como en la mayoría del país que se estaba recién estableciendo, diríamos. Así que sí, había violencia. Acusado de instigar el crimen de Jones, Federico Cantoni va a prisión. Pero tras las rejas, Cantoni presenta su candidatura a gobernador y enfrenta al conservador Duilio Grafinia, que es uno de los bodegueros más poderosos de la provincia. Federico desde la cárcel y Aldo desde afuera montaron entonces un engranaje electoral que terminó con un triunfo aplastante para ellos. Transformó en víctima a Cantoni, a la familia y a toda esa gente, y consolidó con más nitidez el liderazgo, ¿no? En medio de una crisis política monumental. Él es electo gobernador desde la cárcel y desde ahí es sacado, parecido a lo que años después pasaría con el general Perón. Él es sacado de la cárcel y es puesto en funciones. Le hizo proponer un plan de gobierno, como muy pocos proponían en ese entonces, en el cual se iba a hacer la redistribución de la riqueza y una redistribución a costa de impuestos y a costa de una participación estatal mayor. Vivió obsesionado por cambiarle la economía a San Juan, porque en la medida que la economía cambiara, le venía bien a sus intereses políticos. ¿Por qué? Porque esos 4 o 5 familias bodegueras eran el partido conservador de aquel momento, que era su adversario político. Y acá se repartieron y se hicieron casas para obreros. Yo entrevisté a una persona que le habían dado una casa cuando tenía 19 años. Y la entrevisté cuando ya tenía como 50, 60. Y me dice, yo sigo siendo bloquista porque don Fico me dio esto. El gobierno de Cantoni, marcado por una fuerte intervención estatal, va a poner en práctica una legislación social y económica de avanzada. Cantoni se siente cerca de las masas populares, adopta su estilo, su lenguaje, su manera de vestirse inclusive. Él comúnmente vestía sus bombachas en todos lados, sus alpargatas, como que a la gente, seguidores de Cantoni le decían, los opositores, la chusma de alpargata. Cantoni era un hombre muy inteligente, sabía ejercer el poder, sabía qué quería la gente, qué esperaba la gente que fuera Cantoni, y no la defraudaba. Y el conflicto entre Cantoni y el gobierno de Irigoyen sigue vivo. Como era costumbre en la época, el enfrentamiento se resuelve con una intervención federal. Cantoni apenas llevaba 2 años de gobierno. A pesar de la intervención, el bloquismo vuelve a triunfar en las elecciones de 1926 y esta vez será Aldo Cantoni quien se va a erigir en gobernador de San Juan. Pero días antes de asumir, su auto, el de Aldo, es baleado. El chofer muere en el acto y Aldo Cantoni salva la vida por casualidad. Al día siguiente, seguidores cantonistas fusilan al autor del atentado en el escondite donde se había guarecido. La violencia política iba en aumento. Aldo Cantoni siguió los lineamientos generales del gobierno de su hermano, autoritario en lo político y progresista en lo social y económico. Un año después de su llegada al gobierno, sanciona entonces la Constitución Provincial de 1927, que es considerada absolutamente revolucionaria para la época. La primer provincia argentina, el primer país de América, de Latinoamérica, que da el voto femenino es San Juan. Promueve el voto de las mujeres, promueve la jornada de 8 horas y el salario mínimo,
la casa inembargable. Federico Cantoni intenta entonces asumir su banca de senador nacional, pero los radicales irigoyenistas y conservadores le votan en contra y entonces su pliego es rechazado. Y él les dijo en el Senado de la Nación algo para mí muy cierto. La roña del trabajo es una roña superior y tiene más mérito y menos mal olor que esta roña inteligente. Y se lo dice a los senadores en la Cámara de Senadores. Cantoni se convierte en un baluarte anti-irigoyenista y participa muy activamente en la campaña electoral apoyando la candidatura a presidente de Leopoldo Melo. Entonces es cuando la imagen de Cantoni trasciende su provincia y se proyecta a todo el país. En abril de 1928, Irigoyen triunfa en todos los distritos, menos en uno. ¿Saben cuál? San Juan. Tras el triunfo irigoyenista, los días de Aldo Cantoni en el poder estaban contados. Poco antes de que Alvear terminara su presidencia, el Congreso aprueba una nueva intervención a la provincia de San Juan. Y el interventor es recibido con una muestra muy típica del San Juan de la época, es decir, 2 fracciones de su propio partido, la Unión Cívica Radical, que dirimen sus diferencias literalmente a tiros en la misma plazoleta de la estación. Aldo Cantoni es detenido junto a otros dirigentes. La guerra entre Irigoyen y los Cantoni está francamente declarada. Cantoni, a pesar de tener una posición de reformista, populista en lo social, tuvo complicidad con el golpe del 6 de septiembre de 1930. Este es un dato que no se puede ocultar ni dejar en detrás de un rincón sombrío, ¿no? Y después fue, junto con él y su partido, participó del acuerdo de la concordancia, apoyando la candidatura de General Justo. Los bloquistas festejaron el golpe de Estado de José Félix Uriburu que derrocó a Irigoyen. Y en 1931 apoyaron la candidatura del conservador Agustín P. Justo como presidente constitucional. Esta alianza, a la larga, resultará funesta para el bloquismo. En mayo de 1932, Federico Cantoni asume por segunda vez la gobernación de San Juan, llevado en andas por la multitud. Pero su mandato va a tener un final muy violento, orquestado por las fuerzas conservadoras a las que él mismo había apoyado antes. El golpe del 34 fue un motín de la clase dominante sanjuanina, en la que participó prácticamente, con muy rara excepción, casi todo el sector bodeguero, los sectores conservadores más bien tradicionales, y, por supuesto, algunos malevos de la provincia de Buenos Aires. Tirotean al auto de Cantoni. Y esto parece una película de cowboys, algo por el estilo. Y le pegan un tiro acá en la cabeza. En la calle General Paz y un poquito más allá, y a media cuadra de ahí, había un médico que se llamaba Rodríguez, Saturnino Rodríguez, que era casado con una de las Laspiur, antibloquista, antonista, anti todo, pero era médico. Cantoni, con la herida acá, y Córdoba, que lo apoyó, caminaron esa media cuadra y se golpearon la puerta y dijeron: ábranos, que estoy herido. Cantoni marcó a San Juan en 3 gobiernos, 2 de Federico y 1 de Aldo, pero solamente gobernaron la provincia un poco más de 5 años, cuando en realidad tendrían que haberla gobernado 12. En cada gobierno que le tocó encarar a Cantoni fue intervenido y echado del gobierno. Pero Cantoni nunca vino por la fuerza al gobierno, siempre fue por el respaldo de los votos. Cantoni, herido en la cabeza,
salva la vida milagrosamente, pero el violento final de su segundo mandato lo alejará de la política por los siguientes 10 años. Como les decíamos hace un rato, bueno, el bloquismo tiene una enorme gravitación en el panorama político de la provincia de San Juan. Pero claro, llega un momento en el cual, bueno, Cantoni, va dejando su lugar a Leopoldo Bravo, un hombre más joven, como les contaba recién, se decía que era su hijo natural, y por otra parte, enorme influencia en la vida de todos los sanjuaninos, no solamente la política, el terremoto que marca un cambio y que además, trae en la escena nacional, por supuesto, la figura política de Juan Domingo Perón.